cortesía que hemos dado ante la posibilidad de que algunos se termine el café y suba, ¿no? O algo así. Así que, bueno, gracias por la paciencia y sobre todo gracias por venir a la sede de la Fundación México Canarias a ser parte de esta Canarias Encantada. Nosotros estamos encantados de estar celebrando y además de que una de sus sedes sea este lugar tan importante. Este evento, el conjunto de Canarias Encantadas, la Laguna Encantada, es posible gracias a la participación de la Consejería de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de La Laguna y nos permite disponer de varios espacios. Una exposición está en el Centro Ciudadano de las Madres, otra exposición la tenemos aquí, en la año Punta, y una tercera está en la biblioteca. Y además hemos tenido la oportunidad de desarrollar dos rutas bastante concurridas, varias conferencias en barrios, en la Punta del Hidalgo, nos fuimos también a Taco, para que los eventos no siempre respondan al criterio de estar centralizados, sino que también haya una apuesta de oportunidades por la periferia, por los barrios. Y durante esta semana ya concluimos en Canarias y La Laguna Encantada pues, con las conferencias. Y hoy es el turno de Susana Rodríguez, alguien a quien yo no solo aprecio muchísimo, sino que admiro muchísimo. Desde que le conocí a través de unos amigos comunes hace ya muchos años, pues tal como me lo presentaron, es como yo lo he ido descubriendo y confirmando después, ¿no? Como una persona tremendamente talentosa, con una capacidad de la que yo no sé si eres consciente o no, pero forma parte de su equipaje, y con una capacidad para ver puntos de vista que otros no ven, o en los que no caen en la cuenta, o no son capaces de darle la importancia que él sí es capaz de ver. No sé si intuir primero y después comprobar o directamente tenerlo claro desde el principio, ¿no? Y esto lo aplican muchas investigaciones y algunas de ellas resulta que en la vida pues, nos han permitido cruzarnos, ¿no? Converger, y ese es uno de los motivos por los que está esta tarde aquí participando de La Laguna Encantada. Bueno, es historiador del arte, tiene una larga trayectoria, formación y experiencia en ese terreno, pero muchas más cosas. Y además es una persona que vive el mundo de la religión también. Y bueno, pues lo digo es una especie de combinación de elementos, ¿no? Vamos a poner a prueba tu perfil renacentista para juntar cosas, todas vinculadas con la laguna. Y como ayer contaba los que estaban, en mi caso particular, y es parte de la argumentación de la Laguna Encantada, cada vez cobra más fuerza algo que en otros lugares está muy cimentado, ¿no? Y es que no podemos entender la historia en su totalidad, los acontecimientos, las decisiones que se toman sin tener en cuenta el mundo de las creencias. Durante mucho tiempo por eso se ha ignorado o se ha intentado menospreciar o rebajar la importancia de las creencias. Y sin embargo, son esas creencias, las cosas que nos pasan en la vida, las que muchas veces condicionan qué tipo de comportamientos y decisiones tomamos. Entonces yo ponía el ejemplo ayer, que si eres alguien cuyas decisiones y comportamientos pueden influir en muchas personas, porque ocupas un lugar en la política, por ejemplo, activa, tomando decisiones, pues si tus decisiones están condicionadas por tus creencias, van a influir en las decisiones y tus decisiones en la vida, al menos parcialmente, de aquellos sobre los que ejerce cierto timón. Bueno, en fin, lo dejo aquí porque lo importante es la Santana. Gracias por aceptar la invitación y vamos a disfrutarte y espero que después te podamos fusilar, en el mejor sentido de la palabra, a preguntas. Gracias. Le recibo un aplauso. José Gregorio por sus palabras. De verdad nos conocemos hace ya unos años y hemos departido unas cuantas veces sobre estos temas de misterio, porque es verdad, voy a entrar, me siento, voy a entrar en el tablero. Porque es verdad que yo soy historiador del arte y investigo temas de historia del arte, y dentro de ese campo me encuentro con el tema del prodigio, de lo extraño, lo milagroso, y tal vez, como bien apuntaba el presentador, que me ha hecho tan gentilmente,
soy muy receptivo hacia esos fenómenos, es decir, tal vez mis compañeros de gremio son más asépticos y escépticos, que no es lo mismo. Es decir, que cuando se encuentran ante lo extraño, lo apartan, no lo integran en su discurso histórico. Yo no tengo ese problema. Yo me crié en La Palma y recuerdo cuando por la noche se reunía la familia por fuera, estaba la bombillita en el patio, las salamandras se reunían junto a la bombilla y oíamos las ranas y los grillos. Pues ahí los mayores contaban historias de tesoros perdidos, de ánimas, de fantasmas. Yo me crié en esa cultura rural como que eso era parte de la vida, es decir, no lo veía como algo ajeno, era parte integral de la vida. Y tal vez por eso como historiador, cuando me encuentro ante eso, no lo aparto. Lo integro en el discurso histórico en el plano de las creencias. Es decir, hay creencias filosóficas, hay creencias religiosas y hay creencias existenciales de la cultura popular. Entonces, pues me han pedido que haga un pequeño recorrido por esa cuestión dentro de la laguna. Entonces he tenido que hacer una selección. Entonces voy a hablarle como de una selección de esas creencias para intentar enmarcarlas, es decir, el marco histórico en el cual se desarrolla. Es decir, no les voy a contar una historia, otra, sino voy a intentar enmarcarlas, intentar entender qué significaron en su momento y qué significan todavía, porque algunas perviven, presentes, pero algunas perviven y están vivas hoy. Porque esos prodigios se dice que siguen sucediendo hoy en día, a gente que convive con nosotros, que camina en nuestras mismas calles. Entonces, empezamos por el Cristo de la Laguna. Esta es una de las imágenes más famosas de Canarias, con más veneración. Yo la he investigado bastante, cómo empezó su culto. Esta fue una imagen en contra de lo que se dice que costó bastante ser aceptada por el pueblo. Es una devoción que nace a finales del siglo XVI, que hasta 1587 no triunfa, y a pesar de eso costó mucho que la gente fuera devota del Cristo. Había bastante resistencia, porque lo que hay detrás del Cristo de la Laguna es un movimiento de renovación espiritual que viene de Europa, de hacer las cosas de un modo distinto, de una nueva espiritualidad más interna, más intimista, menos ritual, más apegada al corazón. Sin embargo, desde el comienzo fue relacionada con muchos prodigios. Y entonces se le atribuyeron desde el primer momento de la devoción cantidad innumerable de milagros. Es decir, el padre Quiró, en su libro publicado en 1612, ya le atribuye un montón de milagros. Incluso su libro se titula Milagros del Cristo. Después el padre Espinosa, que había publicado en Sevilla, ya 1590, también le atribuye bastantes milagros. Pero hemos de decir que un hecho curioso, yo soy el que se acaba de desmitificar los milagros del Cristo de la Laguna, además con la documentación en la mano. Y eso que mi abuela María, cada vez que se veía el Cristo, iba junto al Cristo a todas las procesiones. Cuando las mujeres no podían ir al lado, que las echaban continuamente, y ella se volvía a pegar a la imagen porque había hecho voto. Entonces resulta ser que de uno de los milagros más famosos del Cristo de la Laguna, que supuestamente es el que le dio gran fama, es que en 1587 había una plaga de langosta en Tenerife que se estaba comiendo los sembrados, sacaron al Cristo y según se nos relata, en saliendo el Cristo la nube de langosta se levantó y se fue a ahogar al mar y que de ahí nace la devoción. Yo, pues, como historiador, he revisado las actas del Cabildo y está el acta en la cual se decide sacar el Cristo en procesión por la plaga de cigarrones. Pero ¿qué sucede? Que después, días después, que hacen otra reunión porque el Cristo no ha hecho el milagro. Sacaron el Cristo y las langostas se lo siguen comiendo todo. Y hacen otra procesión y cuando la otra es cuando para. Es decir, que el Cristo salió y no hizo nada. Es decir, a ver si lo explico. Es decir, el famoso milagro, según el cual los historiadores de la época decían que nació la devoción, no existió. Y todos fueron testigos. Sin embargo, la devoción sigue adelante porque es una cosa que debemos tener en cuenta. Con las imágenes, excepto una, la devoción que hay de todas estas imágenes a las cuales se le atribuye milagro no está relacionada con los milagros. Es a pesar de que no hicieran milagros.
Los milagros son superabundantes, sí. Si hacen milagros está bien, pero no se esperaba que hicieran milagros. Esta laguna es el caso, sí. Su culto se promueve porque se quiere hacer una transformación de la devoción, un culto más intimista, en que la gente vaya a la iglesia, le rece al Cristo, sin que esté presente un sacerdote, sino en su interior. Hable directamente con Cristo, con la imagen. Se quieren hacer procesiones en Semana Santa nuevas. Se quiere que la gente venga en romerías a la laguna a ver el Cristo. No es por los milagros, es por eso. Entonces, ¿qué sucede? Otra cuestión es el discurso, es decir, es una cosa, los milagros obran a dos niveles. Aquí hablo como historiador, espero no ser muy sesudo. El primer nivel es que el milagro se integra en el discurso público. Eso hoy en día es impensable. Es decir, hoy en día los políticos no hablan en público de milagros, ni de hacer rogativas. Es una sociedad escéptica y, vamos a decir, y ajena a la religión. Hemos escrito la religión del discurso público. Pero en la época sí se integraba. Entonces las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, hablaban continuamente de los milagros de estas imágenes como motivación de lo que fuera. Si vamos a agradecer que el Cristo nos ha hecho el milagro, y se integraba de modo normal. Y luego hay otro nivel, es decir, este es el que todo el mundo aceptaba. El milagro se integra en el discurso público y se habla de imágenes milagrosas, que por esos milagros, pues esas imágenes merecen más devoción, que se hagan obras en las iglesias, que se arreglen las plazas de las iglesias, que se arreglen incluso las calles para hacer las procesiones. Sí, cuando se empiezan a adoquinar las calles de la laguna, una de las razones son dos razones. La primera es las procesiones y otra las mujeres, porque las mujeres llevaban ropa muy larga y entonces cuando las calles no estaban adoquinadas y llovía, se enfangaban sus ropas. Entonces esas son las dos razones principales para adoquinar la laguna. No sé cuál era más importante porque se deducían las dos, pero estaban en el discurso público las dos. Y el otro nivel es un nivel más peligroso que incluso en la época levantaba muchas suspicacias, porque en contra de lo que ustedes crean, la laguna la población de Tenerife no era crédula. Y luego les explicaré esto que les puede resultar extraño. No existía esa credulidad que les atribuimos a nuestros antepasados. Eran por lo general un poco escépticos en estos temas. Sí, ellos admitían en el discurso público si dijera que Cristo de la Laguna, la Virgen de Candelaria, hacía muchos milagros. Pero que luego les viniera Alonso de Espinosa, el padre Quirós, o alguien un poco oído, y dijera que la Virgen de Candelaria la habían hecho los ángeles, y que Cristo de la Laguna había sido tallado por ángeles y había llegado milagrosamente al santuario, o que la Virgen de Gracia, de la Ermita de Gracia de la Laguna, había sido hecha por ángeles, cuando se sabía que había sido traída de Flandes y vivía la familia que la había traído. Eso eran excesos de escritores que eran mirados con cierta suspicacia. Es decir, eso lo ven ustedes en determinados libros, pero no era bien aceptado. Y se nota porque después en los discursos públicos no se admitía eso. Cuando el cabildo se reunía y hablaba de los milagros, es eso de que los ángeles habían hecho las imágenes, eso no colaba. O cuando el obispo predicaba o el párroco predicaba allí, eso no gustaba, eso no... Incluso la Inquisición intervenía porque decía que esos excesos piadosos que no estaban bien, que eso llevaba esas credulidades excesivas. Es decir, vean, hay dos niveles. Uno que es el de algunos que excesivo, que no era bien aceptado, y el otro que se aceptaba. Y ahora, sí, y ahora les voy a poner un caso distinto. Este es un mural que está en la iglesia de Santo Domingo, aquí en la laguna. Este lo pintó Mariano Cosío después de la Guerra Civil, años 40 o 50. Entonces pintó gente de la época y representa cuando la Virgen de Candelaria fue traída a la laguna, cuando la peste de 1582. Entonces trajo la imagen para pedir que se salve la epidemia. Y entonces el padre Espinosa cuenta un milagro que aquí es el significado. Entonces aquí ven, este es el lisiado y estas son las muletas. Este, según cuenta Espinosa, es uno de los milagros más famosos de la Virgen de Candelaria. Cuando la Virgen de Candelaria entra a la ciudad, que iba por aquí la imagen, este era un inválido
que pasándole imanes se curó y comenzó a caminar. Y entonces ve que se le cae la muleta y aquí está en pie. Bueno, lo que hizo Mariana de Cosío es que pintó aquí a Bonín, el acuarelista, porque eran enemigos. Y entonces pintó como paralítico a su enemigo artístico, que por lo que sabemos se lo tomó bastante mal. Es decir, en vez de alegrarse, está pintado como persona del milagro, lo tomó bastante mal. Curiosamente, este milagro sí está documentado. Tuve yo la suerte de poder encontrar el documento que da fe. Y entonces hay un acta del Cabildo de la isla que dice que se debe vestir al pobre del milagro. Y dice: y luego los dichos señores justicia y regimientos son los políticos, se llama así el regimiento, dijeron que porque el pobre tullido que la santa imagen de Candelaria sanó, según parece por información, anda desnudo y no conviene que lo ande, acordóse que de los bienes propios se le dé una chamaca y unos calzones de mezcla y una caperuza y un par de camisas y unos zapatos. Y se comete a los señores diputados que lo que costare se le dé libranza sobre el mayordomo, que lo pague de cualquier maravedí que tenga. Sí, en este caso se hizo una información, se buscaron testigos y el cabildo llegó a la conclusión que realmente este señor había estado tullido y estaba curado, por eso manda que se le dé una ropa. Sí, hicieron una información. Sí, hay un documento que nos da fe que hubo un hecho milagroso, sí, que este señor se curó. Realmente el culto a la Candelaria no tiene que ver con el milagro. El culto a la Candelaria, que también lo investiga bastante, es un culto aborigen a la estrella Canopo, que es absorbido por el cristianismo con la Virgen de Candelaria y se celebra las mismas fechas que hacían los guanches de la Canopo, en febrero y en agosto. Por eso es un culto tan importante para Tenerife, al igual que la Virgen del Pino de Gran Canaria. Eran cultos hermanos que la iglesia protegía al mismo nivel, la Candelaria de aquí y el Pino entero, pero son cultos que vienen del mundo aborigen. Y se hizo un gran esfuerzo por conservar el marco aborigen. Se va a ver cómo se van entrelazando los milagros, causa determinante de la devoción en ningún momento. Por ejemplo, este es el Cristo de la Humildad y Paciencia de la iglesia de Santo Domingo. Pues el otro documento que también tengo yo la suerte de encontrar en Las Palmas, cuando digo encontrar es porque me he pasado un montón de años en los archivos. Cuando te pasas un montón de años en los archivos mirando los documentos desde que hablan hasta que cierran los archivos, acabas encontrando lo que se te pasa por la cabeza. Y entonces se dice que ha obrado su majestad muchos milagros sanando enfermos y socorriendo al pueblo en faltas de agua. Esa es una imagen que se sacaba cuando había sequías. Por eso la policía, cada vez que sale esta imagen, lo acompaña. Viene un recuerdo de estas rogativas por las aguas. Es decir, en el discurso oficial de la época, cada vez que había un problema, que había una epidemia, que había sequía, se hacía una rogativa. Pero la rogativa no es como la entendemos hoy. La rogativa no es sacar el santo y pedir el milagro, no. La rogativa implica también la reforma de costumbres. Así que el pueblo tiene que poner de su parte, reformar las costumbres interiores. Y si va acorde la reforma de costumbres con la petición, pues se puede alcanzar la gracia. Y en esto les voy a comentar uno de los milagros más famosos, que es el cese de la epidemia de la peste de 1582. La epidemia de peste asoló la ciudad de La Laguna y parte de los alrededores. No hay un consenso entre la historia de cuánta gente murió. Fueron varios miles de personas, es decir, algunas estiman se fue la cuarta parte de la población, el 20%, la tercera parte. Entonces, dentro de ese clima de locura, vamos a decir, que vemos en las películas de la epidemia de peste, que hay varias series sobre el tema, parece normal, viéndolo desde nuestra perspectiva de hombre postmoderno. Lo digo con cierta ironía porque no me la acabo de creer, lo modernos que somos. Era normal que el cabildo invocara primero a la Virgen de Candelaria que la trajeran, y luego le hiciera voto a San Juan Bautista que si cesaba la epidemia se le hacía la ermita, que es la ermita que ya existe por ese voto. Porque se dice en el altar del cabildo que después de elegirlo, que a partir de ese día ya no murió nadie. Entonces, en ese clima, estaríamos tentados de pensar
que estamos ante gente crédula, de mentalidad medieval, que estaban dispuestas a creer cualquier cosa. Pero no es así. Yo hace poco, antes de la pandemia, con Pedro Rodríguez, que es historiador y médico, y Leocadia Pérez, que es historiadora chilena, hicimos una revisión de la peste de 1580. Y nuestra conclusión fue que en la época no se entendió el trabajo, y después de la pandemia sí se ha entendido, que estamos hablando que La Laguna era una ciudad muy moderna sanitariamente para la época. Es decir, el cabildo se había gastado el dinero en contratar médicos de fuera, incluso algunos extranjeros, y cuando empieza la epidemia, los médicos dicen que aquello no era peste. Los historiadores precedentes habían llegado a la conclusión que los médicos habían fallado y que por eso la epidemia se había extendido porque no habían actuado diligentemente. Pero no, señores, es que si revisamos el tema, no está claro que fuera una epidemia de peste bubónica. Es decir, los médicos dijeron que era una enfermedad, pero que aquello no era peste. Que ellos conocían la peste y que aquello no era peste. Es decir, no sabemos todavía qué enfermedad asoló a La Laguna. Y cuando empieza la epidemia, el cabildo articula un sistema sanitario muy moderno. España estaba a la cabeza sanitaria en aquel momento en el mundo. Se había establecido la diferencia entre el médico y el enfermero. El médico es el que pone el tratamiento y el enfermero el que administra las medicinas. Entonces se habilitaron los hospitales de Sebastián, de los Dolores, se requisaron casas y se crearon enfermerías. Entonces los médicos pasaban por las mañanas, incluso tenemos notas de las medicinas que aplicaban, y los enfermeros durante el resto del día aplicaban los tratamientos. Fíjense cómo es la cosa, que además de atender a los enfermos, se aplicó la cuarentena, la ciudad fue cerrada. El sistema sanitario fue capaz de procesar todos estos enfermos sin quebrar. Si recordamos lo que nos pasó con la pandemia de COVID, entenderá lo que quiere decir. El sistema sanitario fue capaz de procesar a todos los enfermos que llegaban sin dejar a ninguno abandonado. Segundo lugar, el sistema sanitario no se fracturó, funcionó. Los enfermos se recibieron diariamente durante el año y medio de pandemia carne, fruta y verduras frescas. Y fueron atendidos por médicos diariamente. Fíjense cómo es la cosa, por comparación, que cuando llega la epidemia de peste, y esta sí de peste a Garachico en 1602, el sistema sanitario se fracturó. El hospital fue abandonado, los enfermos fueron abandonados, su suerte la ciudad fue abandonada. Sí, Garachico fue abandonado. La gente se fue y se fue a vivir al campo como un campo de refugiados. El sistema sanitario se fracturó. En La Laguna la actividad económica no cesó. Ahora comparen ustedes lo que nos pasó hace poco. Sí, La Laguna, que dirigía el comercio a larga distancia entre Europa, África y América, siguió manejando el comercio internacional. Es decir, había epidemia de peste, pero los barcos seguían llegando a Santa Cruz, se hacían los contratos, los inversores laguneros movían el dinero y se fletaban los barcos, se hacían los contratos. Sí, no se detuvo la actividad económica, los enfermos no han tratado, los médicos estaban al día en los últimos tratamientos. Sí, la ciudad, es decir, es la historia de un gran éxito sanitario y social. Es decir, no estamos ante gente crédula atascada en el pasado, sino comunidades modernas muy prácticas. Entonces ellos creen en su buena mente que San Juan les ha hecho el prodigio y se lo agradecen y hacen la ermita. Y vamos a ver, y este sí es un caso diferente. Sé que me estoy alargando demasiado muy bien. Esta es la imagen de Samuel Evangelista que está en la iglesia en la parroquia de la Concepción, que es al lado. En 1648 había noticias de peste en la península, estaba la gente preocupadísima en Canarias. Claro, después de la experiencia de La Laguna Garachico y una que había ido en Las Palmas años antes, sobre 1530, estaba muy asustada. Fue durante la misa del funeral de mi antepasada, Petrona Díaz, digo que mi antepasada, Petrona Díaz, para ver por qué hablo de mi antepasada, esta imagen comenzó a sudar. Es decir, empezaron a ver que en el lado izquierdo, además, dicen los testigos, fue progresivo, la frente y este lado de la cara, el lado izquierdo comenzó a sudar. Los curas les avisó, los vieron, siguieron la celebración. Cuando acabaron ya estaba sudando toda la cara, pero ellos no proclamaron milagros, ni empezaron a gritar que milagros, nada de eso. ¿Qué pasa aquí?
Entonces un cura cogió un hisopo, que es lo que llevan ellos para echar el agua bendita, y echó agua, porque esto es una pintura de comienzo del siglo XVII que hizo Cristóbal Ramírez, que estaba en el retablo ya desaparecido. Eran los 4 evangelistas, 4 imágenes chiquititas, y roció los otros 3 evangelistas, pero veía que los otros, las gotas se evaporaban, se secaban, pero que aquí cuando ponía la mano y quitaba una gota salía otra. Así que estaba sudando, así que no es que hubieran rociado, sino que salía de la pintura. Entonces avisó a las autoridades y entonces el vicario, estaba precisamente el obispo en la ciudad. Casualmente, eso fue el 5 de mayo y al día siguiente era una fiesta que celebra la iglesia, que hoy en día es muy olvidada, que es el martirio de San Juan Evangelista, que se llama Aporta Latina. Cuando corrieron a San Juan, dice la tradición que lo bautizaron en agua hirviendo, y era la víspera de su martirio. Y entonces, ¿qué hacen las autoridades eclesiásticas? Viene hasta el capitán general, empiezan a averiguar. Y mira que el retablo por detrás, comprueban que está sucio y hay telaraña. Preguntan a los de la parroquia si han manipulado la pintura. Entonces cierra la iglesia, no sabe qué pasa. Y al día siguiente comprueban que la imagen ha seguido sudando, se limpia, sigue sudando. Lo que comprueban es que las gotas son diferentes a las de agua, porque dicen que las de agua son translúcidas, porque estas aguas son como brillantes, como si fuesen metálicas. Y la imagen suda durante 40 días. Se hace una información y entonces se comienza a relacionar el sudor con la amenaza de la peste. Y como la peste al final no llega a Canarias, se le atribuye al sudor de San Juan Evangelista la protección sobre la isla. Entonces se funda una cofradía que todavía existe, que ahora les comento por qué, porque la cofradía de San Juan Evangelista, para ingresar hay que ser noble por los 8 abuelos. Yo no puedo entrar porque soy plebeyo, pero mi antepasada estaba presente. Entonces, San Juan sudó para mi antepasada, así que yo podría entrar, podría aducir como mérito poder entrar a la cofradía. Pues este hecho, digamos, como ves, es una imagen que recibe devoción, es la única imagen en la laguna que recibe culto a raíz de un milagro que se le atribuye. Es un caso único. Sí, era un cuadrito que estaba en el retablo, los otros 3 no sabemos dónde es, ¿verdad? Si él los tiene en su casa o se perdieron, pero que recibe culto a raíz del sudor que se interpreta milagros. Cuando William Clavis en el siglo XVIII revisa el milagro, él, como ya es un hombre ilustrado y sabe de química, ha estado en Francia, conoce los trabajos de química que se están haciendo, él plantea la posibilidad que la exudación del cuadro sea propiciada por el azogue, el mercurio. Sí, como el color rojo se hacía con mercurio, él plantea la posibilidad de que la imagen tuviera tono rojo, rojizo, de azogue, y que sea el azogue el que haya exudado, y que por eso es el milagro. Entonces él dice que el milagro no es tanto la sudoración, sino la coincidencia con la festividad de San Juan Evangelista y la peste. Pues después en la víspera de San Juan Evangelista, precisamente el cuadro de San Juan Evangelista, y Dios se sirve de un hecho natural para acercarse a los fieles. Realmente, claro, la hipótesis dice, claro, y por eso las gotas tenían aspecto metálico. Bueno, claro, habría que explicar por qué el cuadro sudó 40 años después de haber sido pintado. ¿Por qué no sudaron los otros? Porque sudó durante 40 días, se tenía tanto vermellón encima de la pintura para sudar durante 40 días. Y dice que por eso se quedó tan pálido. Él lo dice así en clavijo. Y esta es una imagen, esta es la antigua imagen de la Concepción aquí de la parroquia, que yo he atribuido a Alonso Sánchez de Villalpando, y ese es un niño posterior que le fue añadido, que se llama el niño del Parterito. Pues verán, durante los siglos XVII y XVIII, de algún modo empezó la costumbre de pedir este niño prestado cuando alguien estaba enfermo o había una mujer con problemas de parto. Y mucha gente empezó a curarse y muchas mujeres comenzaron a resolver sus problemas de malos partos. Recuerden que el gran temor de las mujeres en el antiguo régimen era morir de parto. Era muy frecuente morir de parto, las condiciones higiénicas y desconocimiento. Entonces, la mortandad en parto era altísima.
Y entonces, por eso lo llamaban el niño parterito. Bueno, a mí me han contado que sigue haciendo milagros recientemente, que se sigue invocando para casos de infertilidad y que se le pide un milagro. Yo les puedo contar, en un congreso que estuve de ética de la medicina, entonces un tocólogo, es decir, lo que se llama un ginecólogo, estaba explicando un caso que está documentado clínicamente y publicado el caso, de una mujer de Tenerife que dio a luz un niño sin tener útero. Entonces el pobre ginecólogo nos decía, bueno, yo no sé cómo explicárselo, yo llevé el caso, yo no sé, incluso cuando le expliqué en un congreso de médicos y llevé el caso, no sé, yo no puedo explicarlo, porque se le había estripado el útero, es decir, no podía gestar, y tuvo un niño. Claro, lo que el médico, yo conozco a la familia, que es de aquí de Tenerife, como os digo, y es que la señora fue a Santiago de Compostela y le pidió el milagro al santo. Y ese lo atribuyó al santo. Es un caso médicamente inexplicable, pero que está ahí documentado. Es decir, que los prodigios siguen existiendo. Son así, hechos para los cuales aún no tenemos explicación, porque se admite que una mujer sin útero no puede tener niños. ¿Sí? La mujer se lo atribuye a que se lo pidió al apóstol. Yo personalmente, vamos a ver, yo he de reconocer que el apóstol Santiago a mí personalmente me hizo un gran favor en una ocasión, y un favor que yo no le pedí. Y el apóstol me lo hizo y le estaré siempre agradecido por el favor que me hizo. Así que yo, con mi experiencia vital, les puedo decir que el apóstol Santiago hace cosas asombrosas, que estamos en caso de mujer ya son prodigios. Es decir, que los prodigios, hechos milagrosos no han cesado. Es decir, lo que pasa es que hoy en día no están en el discurso público, están en el discurso privado o en los congresos. Y una medalla que he investigado y pude encontrar documentación, es una medalla de gran formato así. Hay muy pocos ejemplares, unas en plata, otras en bronce dorado. Hay una discusión sobre cuáles son las antiguas, cuáles son unas cóplicas que se hicieron en el siglo XX. Y es una medalla que el obispo García Jiménez mandó a hacer hace 1685. Esa es la Virgen de Candelaria. Y esto que está aquí son las letras que tenía la antigua imagen de la Candelaria en el cinto. Y además, aquí lo dice, estas son las letras del símbolo de la Candelaria. Esta medalla se hizo para que las mujeres la llevaran sobre el abdomen cuando estaban embarazadas. Entonces se les ponía un cinto de seda con el tamaño de la cintura de la Virgen y colgaba la medalla sobre el pecho. Y entonces, en la correspondencia del obispo, él habla de partos que se veían muy difíciles y que salieron muy bien gracias a la medalla. Y entonces las mujeres, incluso algunas de las dragonas, le atribuían los partos milagrosos, es decir, cuando ya estaban en las últimas, a la intercesión de la Virgen de la Candelaria. Y hablando de vidas de milagros, vidas de personas que se ha considerado que viven en el milagro. Lo que normalmente llamamos santos, iluminados, místicos. Este es Fray Juan de Jesús, un lego franciscano, natural de Coro de los Vinos, quien vivió la mayor parte de su vida en el convento San Diego del Monte. Y a cual se le atribuyen hechos milagrosos como haber volado públicamente en el puerto de la Cruz, haberse levantado, haber ido volando de la iglesia de la Peña de Francia hasta otro lugar de la villa. Según su biógrafo, se hizo una información testifical. Yo, como historiador, he hecho lo posible y lo imposible por encontrar el documento para verlo. Yo no lo he visto, así que les cuento lo que decía el biógrafo. Luego sí, de él se contaban cosas milagrosas, de adivinación de pensamientos, se la pasaba predicando el juicio final, y era muy amigo de este personaje que los que sean laguneros creo que conocerán, Sor María de Jesús, la servita de Dios, cuyo cadáver se conserva incorrupto en el convento de las Catalinas y que se sirve el cuerpo todos los años, el 14 de febrero y el domingo cercano. Esta es otra mujer a la cual se le atribuyeron muchos milagros de vida, visiones, milagros, vaticinios. Era muy amiga de Sor Amaro Pargo, pero que me perdone el nombre. Fue de Amaro Pargo, que lo conocemos como el pirata, el corsario de Amaro Pargo.
Amaro Parco le atribuía intervenciones milagrosas en su favor. Él contaba que en una ocasión se había envuelto en una tormenta en alta mar, porque viajaba continuamente a América, a Cuba, tenía enfrentamientos en el mar costero. Dice que una vez en una tempestad se vio tan apurado que tiró al mar unos objetos que había regalado Sor María de Jesús y que paró la tormenta en otro lugar. En otro lugar le atribuyó la victoria contra unos piratas en un enfrentamiento que se vio muy apurado. Y en otra ocasión dice que un señor lo atacó de noche en La Habana y la acuchilló, pero que no le hizo daño, y que el señor incluso se le acercó a preguntar cómo había sobrevivido. Y cuando regresó a Tenerife, Sor María de Jesús le enseñó una tela con las cuchilladas, es decir, que era ella la que había recibido las cuchilladas en su lugar. Y las monjas contaban que cuando se producían esos eventos se oía mucho ruido en su celda, mucho escándalo. Es decir, como Sor María le decía a Amaro que había intervenido en su favor, se había bilocado, es decir, que había estado a la vez en la laguna y allá. Como Sor María de Águila, que se decía que estaba en su convento en la península, a la vez predicando a los indios apaches en Nuevo México. Una mujer muy conocida de la época de los apaches. Y para Colofón, pues su cuerpo quedó incorrupto y se quedó en la memoria colectiva por su vida de milagros. Yo personalmente hace poco me invitaron a dar una charla sobre Sor María en el convento. Yo les avisé a los que me pidieron que podía ser escandaloso que les iba a contar, que les iba a contar una historia diferente a lo que siempre han oído, y lo hice. Me acerqué a las monjas, se lo tomaron bien, en Facebook en la charla, y yo les expliqué, la vida de Sor María está muy mal explicada. Los libros dicen una historia como de bien y mal, es la vida de una santa, una mujer virtuosa, pero no es como nos la han contado. No me voy a poner ahora ahí. También he intentado revisar la vida de esta mujer. Ahora, de los milagros, no milagros, me limito simplemente a contar lo que otros han contado, es decir, los testimonios de época y de los favores que se les siguen atribuidos. Bueno, de Fray Juan de Jesús se me iba a pasar. Una de sus visiones fue, esto se reveló el día que murió, cuando estábamos haciendo las acequias. Los sacerdotes laguneros predicaron que este hombre decía que había visto un día sobre la torre de los Remedios, ahora ya no existe la torre donde está la catedral, a la Virgen de los Remedios, que es la patrona de la catedral, bendiciendo la ciudad. Y esto se consideró, viniendo de un hombre tan santo que todo el mundo tenía esa virtud de santidad, como una visión. Si la Virgen de los Remedios protegía la ciudad. Pero fíjense la iglesia de la Concepción que tenemos aquí al lado. Yo dudé si ponerlo teniendo aquí al lado, pero que sobre María Jesús no es la única persona de fama de santidad en vida que está incorrupta. Hay otros dos en la iglesia de la Concepción, en la pared, en sus nichos, que están incorruptos, pero que en su época tuvieron cierta fama, pero que los hemos olvidado. Es decir, hay muchos prodigios, por ejemplo, a la Virgen de Gracia se le atribuyen muchos prodigios y se le hacían cuadros. Se conservan 4 en la ermita de Gracia del milagro de la Virgen. Núñez de la Peña, el historiador, decía que la Virgen de las Mercedes le había salvado de pequeño, moría ahogado y puso un cuadro en la ermita de las Mercedes, pero se conserva. Sí, que hay muchos más. Pero este es la tumba de Fray Juan de la Asunción Mustiller, que era un belemita lagunero que murió en la laguna en 1772. Entonces los belemitas vinieron de La Habana para fundar aquí un hospital y una escuela de niños pobres. Finalmente el rey no les dio permiso, incluso ordenó de enviarlos de nuevo para América, y él murió antes de embarcar y lo enterraron aquí. Y cuando años después abrieron la tumba para poner a otra persona, se encontraban con que el cuerpo estaba incorrupto. Entonces lo pusieron en un lado. Y no es un caso único. Esta otra mujer, aquí ya se quedó incorrupto de María de Jesús, la beatita, feligresa que fue de esta parroquia. Falleció con opinión de señalada virtud el 11 de febrero de 1670. Es decir, a esta mujer la habían enterrado en la capilla de Enema, porque está la capilla de entierro. Sí, estaba enterrada en el suelo sin caja, directamente en el suelo. Y cuando abren la tumba se le encuentra incorrupta. Y como además era una mujer que habían tenido con fama de santa en vida, pues Dios está certificando con la incorruptibilidad del cuerpo su santidad. Y la pusieron en una eternidad. Lamentablemente casi no sabemos nada de ella porque había una biografía de esta mujer que estaba dentro de la tumba, y en una de las veces que se abrió
una persona se la llevó para su casa para leerla y no se ha vuelto a manuscrito. Yo como historiador estoy pendiente que un día aparezca, porque me interesaría mucho, como investigo estos temas de mentalidad, analizar esta biografía de esta mujer y entenderla en el contexto de su época, de las corrientes nocionales de la época. Pues entonces tenemos otras dos personas con fama de santidad que están ahí, porque aunque parezca lo contrario, la Iglesia como institución no se esfuerza en promover la fama de los milagros, más bien se esfuerza en lo contrario. Cuando hay películas bien ambientadas realmente sobre la Iglesia, se ve que cuando hay apariciones, que cuando hay milagros, los obispos y el clero están siempre a la contra. Es decir, al clero no le gustan los milagros, y es verdad, es decir, no le gustan los santos incorruptos, no le gustan que hagan milagros, no le gustan los prodigios, son muy reacios. No por incredulidad, sino porque temen ser víctimas de un engaño y porque los fieles se apeguen al milagro y no a la fe. Por eso hay milagros y hechos milagrosos que se pierden en el olvido, quedan en recuerdo de determinadas familias, o hay otros que perviven, como la Virgen de Candelaria, la Virgen de Gracia, o la de Paciencia, o San María de Trinidad, pero no porque sean promovidos por la Iglesia, sino por los fieles, más bien son los fieles que se promueven pero siempre dentro de corrientes devocionales. Es decir, ya sería otro tema, yo podría analizar las corrientes devocionales que han habido en la laguna y entenderlas. Por ejemplo, les pongo un ejemplo de corriente devocional. Dentro de la Iglesia hay personas que creen que la Magdalena fue esposa carnal de Jesucristo, que es una creencia que no es predicada por la Iglesia, pero que no se opone al depósito de la fe. Entonces hay católicos que creen, en su buena fe, que la Magdalena fue esposa de Cristo, incluso que tuvo hijos con él. Hay una peli muy famosa, El Código Da Vinci, me hace recordar, se basa en la obra de Don Brown sobre ese tema. Pues fíjense que en España hay dos cuadros sobre esta iconografía, y es la Magdalena a los pies de la cruz, en posición de parto para dar a luz al Hijo de Cristo. Pues yo encontré el tercer cuadro que está aquí en la laguna, en Santo Domingo, es decir, está en la sacristía, está publicado en la foto, así que está por ahí, y entonces me enseñó hace unos años en el Instituto de Estudios Canarios, entonces se ve la Magdalena con la barriga hinchada, de cuclillas en posición de parto, como antes tenían las mujeres y los niños, que era de rodillas, no como ya acostada, agarrada al clavo de la cruz, que simboliza, que es un símbolo fálico. ¿Necesitan explicaciones? Es decir, es un símbolo sexual, está agarrada al clavo que simboliza el falo de Cristo, el pene, de su marido. Y entonces en ese momento ella da luz, ella está a punto de dar a luz. Entonces, ¿qué significa esto? Que había gente en la laguna que creía eso. En Tenerife hicieron ese cuadro, tenían un cuadro, es decir, que en Tenerife hay un montón de creencias dentro del marco de la iglesia, incluso fuera, que hoy nos pueden parecer extrañas y minoritarias. Y es dentro de todo este marco donde se mueven los milagros y los prodigios. Entonces, según la corriente devocional o los grupos de personas que afecten, esos grupos se esfuerzan en mantener la memoria de estos milagros, otros caen en el olvido. Y ahora les voy a poner el último, y salimos ya del plano religioso. Se ve muy mal, pero es que realmente el documento salió muy mal. Este es un documento que encontró Germán Santana, que es un profesor de la Universidad de Las Palmas. Se lo encontró por casualidad en el archivo de Simancas, viendo un legajo de documentos de comercio. Y es un documento fechado en 1787. Y si alguno se escandaliza ahora, puede abandonar la sala cuando quiera, porque les voy a contar que esto es un documento oficial del Estado español, debidamente archivado. Cuenta la visita de una embajada de extraterrestre a Tenerife. Es el documento oficial más antiguo según contacto oficial entre una raza alienígena y los seres humanos. Entonces, Iker Jiménez del programa Cuarto Milenio trató este documento, pero la verdad que desafortunadamente entonces fueron a Simancas. El archivo de Simancas es el archivo del Estado para los documentos más antiguos. Luego están los modernos, pero los documentos anteriores a 1800 están en Simancas.
Entonces cuando fueron allí, la directora del archivo las atendió, sacó un documento de 2 folios, lo puso sobre la mesa y estaban de guasa el periodista y el de la cámara. Yo no entendía por qué era esa guasa, ¿no? Y que también estaba de guasa. No entendía, ¿no? Ahora entenderá por qué. Entonces, cuando ven el documento, le dicen a la directora del archivo, esto es broma, ¿verdad? Y la directora muy seria le responde, esto es un documento oficial del Estado español debidamente archivado. Guasa ninguna. Además, yo que estoy acostumbrada, esto es un documento correctamente archivado. Es decir, el Estado español procesó un documento sobre una visita alienígena a Tenerife. Ahora entramos en el contenido. Pero he querido dejar por entrada que no estamos ante una broma. Estamos en un documento que el Estado español procesó, ingresó y archivó. Entonces, cuenta que vieron una cosa en el cielo que les recordaba un globo. En la época se estaban haciendo los primeros días en globo. Les hicieron un rastro, vieron que había 2 personajes en el globo. El globo fue a aterrizar en Montaña Gorda, en Huima, y que los 2 señores bajaron y los acompañaron a Santa Cruz y los recibieron en la sala del ayuntamiento, donde se recibió en el José, donde se reunió el ayuntamiento, y fue recibido los 2 serenitas. Voy a leerle la descripción de estos 2 personajes que se hacen en el informe oficial. Estos 2 personajes tienen más de 8 pies de largo. Su andar es grande y majestuoso. Llevan la cabeza muy erguida y una especie de ropa talar de seda azul celeste, sembrada de estrellas de plata. En el centro de la espalda tienen un medallón del mismo metal, que representa la luna llena, y sobre el pecho una placa de oro en figura de sol con rayos de diamantes y esmeraldas. Cubren sus cabezas morriones guarnecidos de piedras preciosas que esparcen grande resplandor alrededor de sus personas. Traen el pelo dividido en varias trenzas flojas y unidas entre sí, con lazos llenos de perlas y amatista. Sus sandalias son igualmente ricas y brillantes, y todo su porte causa la mayor admiración. Los señores empiezan a contar cómo es su mundo en la luna, tienen una civilización, un régimen político. Se habla que hay un informe anexo donde se habla con más extensión de eso. No sabemos dónde está el informe. Esto fue remitido a la corona inglesa, porque no se podía hacer nada en España sin permiso de su majestad británica. Fue informada la corona inglesa de visita. Se le explicó al rey que existía la posibilidad de anexar la luna al Imperio Español. Y que habían venido para establecer relaciones, y que en esa otra carta se les informa qué era lo que querían estos señores. Bueno, no tenemos el otro documento más amplio donde se explica. Dejando aparte que les pueda parecer irrisorio o no, estamos ante un documento oficial. Quiero que entiendan que en la época de los Borbones, el funcionario que se hubiera atrevido a hacer una broma con esto tenía su carrera acabada. Con los Borbones era imposible tramitar un documento así. Es decir, señores, es que no era posible, y fue tramitado y procesado y archivado. Es decir, no sabemos qué pasó en Tenerife ese día, no sabemos de qué estamos hablando. Es cierto que Germán revisó las actas del Cabildo de Tenerife para ver, él dice que no hay nada de eso. Yo realmente he revisado las actas, las volví a mirar 2 días para esto, y sí hay algo raro en las actas de la primera quincena, porque esto fue realmente, fíjense que esto fue el 15, y realmente en las actas que del 1 al 16 hay una anomalía, ¿verdad? Que yo percibo como investigador, que estoy acostumbradísimo a las actas, y que el escribano usual no actuó, sino actuó otro en su lugar, e hizo las 2 actas ese día, el que no le tocaba. No entiendo por qué lo sustituyeron. No sé, no voy a establecer los efectos. Yo percibo que algo pasó, pero no sé si tuvo relación con esto, y si es esto, no sé qué pasó. Ahora sí, yo como historiador tengo la mente abierta, es decir, yo no sé qué pasó. Es decir, no voy a hacer como hicieron en Cuarto Milenio, o hizo mi compañero Germán, de tomarlo como
como que alguien quiso gastar una broma. Es que era imposible gastar esta broma. Era imposible, es que llega a la corte este informe y mandan cesar inmediatamente a toda la cadena de mando. Pero todo, de principio a fin. No estaban para bromitas de esas los Borbones. No, había reformado la administración. Es decir, que aquí hubo una anomalía en algún lugar. Pero bueno, queda ahí en el, no me resistía a contárselo, en el plano de no sabemos. A veces yo creo que es mejor dejar las cosas en no sé qué pasó. Y ya nos enteremos, algún día desaparece otro documento. ¿Qué pasó ese día en la laguna con nuestros queridos visitantes? Por eso cuando miren a la luna, piensen si ya tenemos un precedente. Bueno, he querido hacer un recorrido somero y ahora estoy encantado si alguno quiere hacer una aportación, pregunta. Un aplauso. Por eso abro yo el fuego, porque todo el mundo me pregunta, pero voy a hacer una y después seré generoso con el público. Sobre este último caso, lo tenemos fresquito, la posibilidad de que formara parte de alguna novela embrionaria, de algún relato, que aún así sigue siendo un enigma de cómo llega a los archivos y se registra, pero esa posibilidad podría caber. Bueno, es cierto que la primera novela de ciencia ficción europea, recuerda, está ambientada precisamente en el TED, que se hace en el TED. Y es cierto, con la documentación en la mano, que entendí que se tuvo un interés especial por la astronomía. Por eso cuando llega Patsy aquí fue bien recibido, había un interés por el tema. Cuando llega Patsy por las primeras observaciones en el Teide, hay una familia que lo recibe, hay interés previo. Entonces no puedo descartar eso. Pero lo que sucede es que ahí subyace la idea, una cierta idea frívola, perdóname que te lo diga, sobre la administración española. Y yo como historiador acostumbrado a la documentación digo que no era posible colar un borrador de una historia en la administración española, es decir, porque así manca la documentación no llega directamente, es decir, tú tienes que presentarlo en una instancia, que va a una instancia, va al Consejo de Castilla, lo que sea, y después se agrupa y se remite, se hace y se remite a donde se organiza, así. No puedes insertarla directamente allí, ¿no? Es que sería un caso único. Ya un caso único que nos visiten de la luna, ¿no? O sea, ya el hecho de haber insertado eso sería una novela aparte. ¿Cómo lograste tú meter eso en la administración española? Es que hay que entender que la administración española lo intentó con Juan II, el padre de Isabel la Católica, pero ya no Isabel la Católica, porque ya lo tiene claro. Y así la doctrina de Alfonso X el Sabio, que es de otra dinastía, que el poder de las monarquías radica sobre el papel. Por eso cuando llega Felipe II, algunos lo llaman el rey del papel, no de las ejércitos. Es decir, mi imperio se basa en la administración. Es decir, el funcionario es la base del imperio. Que la administración funcione bien. Es decir, hay una obsesión española por la administración, que luego se la pegamos al resto de Europa. Eso del papeleo. El papel lleva a otro, es decir, no se puede insertar un papel a mitad de camino, tiene que haber un proceso de gestación documental, el análisis diplomático del documento. Entonces, si alguien lo logró colar, la verdad que tuvo mérito, porque era y es bastante difícil hacer eso. Sí, no, y también qué motivación podría tener para colarlo, ¿no? Pero sí, claro, dada la envergadura de lo que se cuenta, ¿no? Sí. Imaginemos que no son 100, sino son 20, o sea que no fue tan espectacular lo que se puede narrar, pero claro, tendríamos que tener alguna otra referencia por otro lado, ¿no? Sí, es que un acontecimiento como ese, ¿no? Un historiador, alguien que lo contó, que lo vio también, que necesitamos apoyo, ¿no? Algo para enmarcar, claro, porque tenemos un documento que no tiene marco donde meterlo. Porque luego el documento cuando lo analiza tiene, metido en la época, tiene determinadas cosas que tú cuando conoces la época te suenan muy bien. Además cita varias obras de la época, así que para sustentar que puede haber salinitas a existir, y el que redacta el documento, y hay ciertas cosas
que no te cuadran, por ejemplo, algún nombre que parece distinto, pero claro, como el documento fue enviado a Inglaterra, fue traducido, hay un marco, parece que tal vez hay un problema de traducción. Sí, queda abierto, pero sí, lo que sí quiero recalcar es que como historiador, como investigador, yo tengo aquí practico la prevención en el juicio, es decir, que no veo motivo para desecharlo como una pared literaria, como un invento de hacer algo, sino que no sé qué pasó. Es decir, que lo mismo si es eso, o lo mismo si es un documento de un evento, algo parecido, que coló en ese sentido. Pero no tengo elementos, entonces como no tengo elementos, creo que lo más correcto desde la metodología científica es dejarlo en la duda. Es decir, no voy a dejar así, que tengo todas las posibilidades abiertas. Entonces cuando yo encuentro un documento protocolo que me marque, y luego por ejemplo sucede que está el diario Lope Antonio de la Guerra, que es un lagunero que escribía todo, y la parte de ese año no está. Ese año falta. Falta ese año. Que me hubiera encantado ver, y además, el documento lo escribía porque era una persona moderna, ilustrada, es decir, me hubiera encantado ver en su diario qué dice en esos días, pero no, nos falta ese año. Así que hay ciertos vacíos que. Sí, yo en muchos temas, la verdad que me quedo con la duda, pero yo creo que lo que tenemos que hacer científicamente es, lo que sabemos es esto, las posibilidades. Y queda ahí abierto. Podemos construir una conspiración, nos han dado varios ingredientes. Sí. Le falta el diario de López de ese año, en el que ha habido. Se cogió una baja en el. Bueno, es que, por poner ejemplo, hay que haber conspiración. En la Primera Guerra Mundial, hay que recordar, no me acuerdo si fueron los aliados o los alemanes, proyectaban figuras de ángeles sobre el otro lado para hacerles creer que había apariciones divinas. Se usó el tema religioso con la tecnología de la época para impresionar al adversario. Se creó una conspiración para hacerles creer que estaban apareciendo ángeles. Yo tampoco puedo descartar que aquí lo mismo una conspiración de unos señores para hacerles creer que habían venido dos alienistas y el globo venía de Gran Canaria, con la dirección que traía. O sea, de la Gomera, es decir, es que, bueno, tampoco puedo descartar esa posibilidad que haya sido un gran fraude, pero si hubo un gran fraude, existió el fraude. Si se entendería que de ahí se gesta. Claro, pero para que entienda, si existe ese informe en Simancas, tiene que haber en otro lugar un contrainforme. Si otro funcionario tuvo que hacer un informe sobre ese informe, a mí me gustaría ver lo que dice el otro funcionario sobre ese informe. Y ya me gustaría. Y lo que le notifican a la corona inglesa, que a lo mejor también esa otra versión llegó para allá. Sí, porque consta que fue enviada a la corona inglesa, que fue informada de la visita. ¿Ese se conserva? No, es que no tenemos ni nadie... Nadie ha puesto asunto en. Claro, pero desde el momento que lo tomamos a risa, ya nadie investiga. Es que ese problema, desde el momento que nos reímos, ridiculizamos un tema, ¿quién se va a molestar a ir a buscarlo? Por eso nos mandamos ningún embajador para allá o algo. Bueno, yo estoy aprendiendo inglés, así que el mismo día que me hizo ir a Londres a ver una cosa que nos fascina una historia, la sesión de manuscritos españoles del Museo Británico, que es enorme. Todos ustedes van allá a recoger los papeles, no sé, también me gustaría ir un día allá y lo mismo está allí. Pero bueno, todos saben, quién sabe. Pero bueno, hay que tener la mente abierta. Es que la presentación que hizo José Gregorio de mí me gustó en eso. A veces se considera que yo escandalizo cuando escribo o cuando hablo, y yo no intento escandalizar, intento abrir las mentes. Y siempre les digo a los universitarios que tengan cuidado que la universidad les cegan el cerebro. Digo, la universidad les enseña a decir lo que ha dicho el profesor, no les enseña a pensar. Ustedes tienen que evitar que la universidad les cierre el cerebro, mantenga la imaginación. Como decía Einstein, el gran científico, imaginen. El comienzo de la ciencia es imaginar, no cerrar, esto es imposible. Hoy estamos en una física de la relatividad de la física cuántica que para alguien desilusionado le hubiera parecido fábula o absurdo, y estamos en una física que hace 100 años hubiera sido ridícula. Y se considera bastante seria, sí, la imaginación, tener la mente abierta, las patinazos, pero bueno, es que son inevitables.
y rectifica, si después la verdad que lo rectifica. No, pero el tema, yo desde que vi, yo le dije a Germán que ojalá lo hubiera encontrado el documento. No, había otro abordaje, claro. Es que Lo habrías presentado de otra manera. de otro modo, sí. Sí, hombre, se puede entender que sea contemplado con incredulidad y que de esa incredulidad surja la risible y tal, pero claro, cuando alguien te explica la complejidad de ese documento, ¿no? Desde el punto de vista administrativo, esto que nos acabas de contar, entonces ya la risa no surge con tanta facilidad, ¿no? Porque se está narrando algo que nos parece producto de la imaginación y tal, algo que no ocurrió, una broma, en fin, empezamos a barajar todas esas hipótesis, pero no conocemos esa complejidad que tú ya has compartido, ¿no? Mira, por ejemplo, durante el reinado de los Austrias, hasta 1700 aproximadamente, con Carlos II, eran reyes muy preocupados por el tema de los milagros y recibían comunicaciones de milagros que habían hecho, de santos que había en el imperio, vidas milagreras, y eran muy receptivos a esos temas. Los borbones, ¿no? Cambió. Los borbones, ¿no? ¿En qué fecha era el escrito? Ah, mira, esto... 1787. Está publicado en un libro de hechos prodigiosos. Yo participé en ese otro trabajo, no me acuerdo del título. Que sale un megalodón en la portada. Canarias insólitos. Ese. Está publicado, pusieron, bueno, como me dijo el editor, que si no pongo la foto del documento se van a creer que estoy inventado. Y puso la foto de las 4 páginas para que se viera que el documento existe. Y Germán hizo un artículo. Pero como decía, los borbones nunca fueron receptivos al tema de los milagros y prodigios. Ellos con esa cultura francesa ya de la ilustración estaban con lo racional, con lo lógico, entonces esas cuestiones no les gustaban, no eran receptivos. Es decir, que, por eso te digo que ya con los borbones, que si me hubieras dicho en época de los Austrias, te podría decir una cosa, pero ya con los borbones. El funcionario que haya metido eso se arriesgó. Si alguien lo metió en el sector, se jugó la carrera, pero literalmente. Porque la carrera de imagínate que un funcionario entraba y pasaba toda su vida en la administración y podía acabar en un alto puesto con una buena pensión vitalicia, ¿sí? Ser funcionario en la época era una bicoca. No estoy hablando de ahora, en la época era la vida asegurada. Se le iba a jugar. Bueno, la verdad, tenía médico. Sí. No, las propias motivaciones, porque se la juega también es otra novela. Otro interrogante. Sí, otra novela. Claro. ¿Le tiene alguna pregunta sobre los milagros, santos? Yo te quería preguntar, Lorenzo, yo no tengo idea del proceso de beatificación de la sierva, si ahora está, si cómo está, pero cuando estabas hablando antes de la resistencia de la iglesia frente a las personas muy milagrosas, digamos, ¿no? Sí. ¿Tiene algo que ver eso, tú crees, en tu opinión, con el hecho de que la sierva no sea santa? Te lo digo porque hay tanta gente que habla de... Yo soy una persona escéptica, quiero decir, no lo digo desde el punto de vista de las creencias religiosas, pero oigo tanta gente contar que han sido objeto de milagros de la sierva, o que saben de milagros, y es como una cosa que está ahí siempre como muy parada, ¿no? Y no sé, te pregunto si tú crees que eso tiene algo que ver con el hecho de que la iglesia no quiere a lo mejor darle más fama a un personaje tan... Mira, me gusta la pregunta, la oportunidad de hablar. Yo cuando di la charla les dije que posiblemente el proceso estaba siendo mal llevado y estaba el promotor de la causa presente. Por eso te digo porque agacho la cabeza cuando yo lo dije. Si el proceso está llevando a saber esta causa, está siendo mal llevado. Porque la política de la iglesia va por otro lado, es decir, que está mal enfocada. Y el promotor, yo vi uno que cura que bajó la cabeza y me dije, es el promotor de la causa, ¿no? Y no se quedó a saludarme al final, así que se habrá sentido aludido. Es que en contra de lo que se piensa, el lema, si tú quieres ser canonizado, no hagas ningún milagro vivo ni muerto. Es lo peor que puedes hacer milagros. Es que no se te ocurra hacer un milagrito, digo favor, que te vayan a rezar lo que quieran, pero no hagas nada. Porque antes existía lo que se llamaba las causas, el abogado del diablo, que ahora Juan Pablo II le cambió el nombre, se le llama promotor de la causa, pero sigue siendo lo mismo. Pasa como ese nombre se lleva tanto al cine, y siempre tenía un señor como descreído que era. Vamos a ver, cuando se hace un proceso,
La iglesia lo que investiga son la vida y virtudes de la persona. Que los últimos 20 años de vida no haya grado irreprochable y quiere decir un ejemplo de las virtudes cristianas en grado heroico. Pues pero la Madre Teresa de Calcuta le concedió la atención de los enfermos en la calle, entonces analizó su vida y ha hecho algún milagro. Sí, ya lo hice. Ya lo hice. Antes ya hizo un milagro. ¿Quién le mandaba a la señora Santa? Pues ¿sabes lo que pasa? Es que, vamos a ver, cuando tú vas a Roma no entiendes ni paseas por los dicasterios. El trabajo de Roma está descentralizado. Es decir, están los dicasterios, que está el obispo, que está en su despacho el que preside, cardenal, y luego están los oficiales, que son sacerdotes, ahora han puesto también mujeres, el Papa Francisco puso también mujeres en los cargos, pero hacen el mismo papel. Llevan a la oficina. Pero el trabajo no se gestiona ahí. Lo llevan los consultores en sus casas, que viven en Roma o en las ciudades alrededor. Que hoy con internet ya no tienen ni siquiera que vivir en Roma. Entonces, cada vez que hay un milagro, hay que pasarle el expediente a 12 personas, a 12 consultores, a 12, y a todos hay que pagarle. Por cada... entonces, por cada milagro que haga la servita, hay que hacer un expediente y pasárselo a los 12 consultores, y más en los casos 10. Hay que pagarle a cada uno de sus consultores su servicio. Así que hay que coordinar, hay que reunir el dinero, hay que pagarle. Y eso se atrasa, porque cada consultor tiene que hacer trabajo. Yo que he conocido a algunos consultores y sé de lo que estamos hablando, están en el tiempo, y se entiende que son las mentes más perclaras de la iglesia y de fuera de la iglesia. Porque tienen que informar de cuerpos de milagros. Pues no hace falta que sea creyente, mejor cualquier médico ateo puede informar de una curación. Entonces, cuanto más milagros haga, peor. Y si encima el cuerpo está incorrupto, peor que peor. Porque cada vez que se avanza en el proceso, dice la del diálogo, y el cuerpo te dice que está incorrupto por causas naturales, porque alguien le puso una inyección, o porque la tierra tiene productos conservadores. Entonces hay que abrir el sarcófago, venir un comité de Roma y volver a pagar a todo el mundo y hacer más papeles. Y se va haciendo una torre de papeles. Yo cuando fui a Roma, yo estaba varias veces en el Archivo Secreto Vaticano, y una vez pedí el proceso del hermano Pedro, porque quería ver, y me dio uno de los tomos. Uno. Y lo que yo, menos mal que tenía la página más en 1100 y pico, porque si tengo que verme todo el tomo para encontrar la carta, se me pasa ahí la mañana. Y era un tomo de los muchos tomos del proceso. Entonces, es un problema. Porque cada vez que hay una milagrosa, la iglesia quiere comprobar si realmente se puede considerar por Dios o hay fraude. Entonces, cuanto más milagros haga la celita o la teoría, peor es. Entonces, yo lo que les dije es que la causa posiblemente estaba más llevada si la estaban haciendo sobre las biografías conocidas. Porque lo que estaba mal enfocado es el análisis de su vida y virtudes. Lo dije como historiador. Es decir, que no se había analizado bien el contexto de su vida en el convento. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es analizar la vida de la sierra, no es como ustedes lo están contando, es distinta. Se la conté al revés, y es más bonita así. Entonces, versar sobre las virtudes, no sobre los milagros. Entonces, ¿qué pasa? En Roma son muy casuros, les explico lo que hacen en Roma. Y si eres uno que romanista, no se me están viendo. Pero les hablo de experiencia vital que los conozco. En Roma, cuando un proceso está mal llevado, es decir, que se presenta en el proceso de la Betita tal como, por los indicios que tengo, está mal llevado y versa sobre los milagros y encima el informe histórico sobre su vida está mal hecho y está enfocado sobre las biografías conocidas que tergiversan la figura de la servita y no analizan bien su vida, en Roma los consultores lo miran. Y como hoy la tendencia de la iglesia es clarísima de Vaticano II, y yo la conozco, y tal vez, no sé si el promotor ha leído los documentos de Vaticano II, pero los curas no leen ni la Biblia. Yo se lo digo, los curas, el nivel intelectual del clero español es bajísimo. No leen ni la Biblia. No, y yo les cito a veces el Evangelio y se me queda un poco así, que es que ustedes no leen ni la Biblia. Más que lo he podido comprobar, el propio conocimiento que no saben latín, no leen la Biblia. Entonces, sus armas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los consultores ven el proceso y dicen,
esto no cuela, osta, porque tendría que poner ni osta, nada en contra, pero entonces pondrá osta. Sí, osta, hay un problema. ¿Qué hace el dicasterio de los santos? Le manda una carta al promotor de la orden dominica, que a su vez se la remite al promotor de la causa aquí, que es diocesano, y entonces le dice, entonces en el idioma vaticano le dicen al promotor algo así como: habiéndose examinado la documentación hasta el aportado para el proceso de canonización de la señorita, se observa que es francamente mejorable el informe histórico. ¿Qué hace el promotor de la causa dominica, que tiene un montón de causas, y el promotor de aquí, que tiene un montón de trabajo en otras cosas? Bueno, me han dicho que es francamente mejorable, pero no me han dicho que está mal. 2 años después, ven en Roma que no llega nada, cogen el proceso, lo meten en una gaveta, que ya se lo sacaremos dentro de 100 años o 200, y a dormir. Ya no te dicen nada más. Se queda ahí, porque no buscan la confrontación. Dice, el interesado es el que tiene que moverse. Si el interesado le dimos una insinuación, no dijo nada, pues lo archiva. 100 años ahí, es que la iglesia 100 años, 200 no le significa nada. La iglesia tiene una mentalidad eterna, es decir, la iglesia piensa en un concepto de eternidad, de 1000, 2000 años. La iglesia piensa en un concepto que tal vez no entendemos en nuestra sociedad, de la premura. Ellos trabajan en otra mentalidad. Bueno, yo no veré este asunto ya dentro de 3 generaciones, 4 generaciones, y hay un montón de causas. Es que yo conozco una anécdota de un sacerdote que me la contó, que fue una vez a otro dicasterio, y entonces le abrieron una vez, ¿ves eso? Todo ese montón de expedientes. Son expedientes que no han respondido a los toques de atención. Están aquí, ya iban un día para el archivo y se quedaron muertos de risa. Y los otros en sus casas pensando que su proceso se está moviendo. Que lo bordaron. Y que está bordado, que camina. No. Roma no trabaja así, ¿no? Entonces, yo no sé si el promotor se sintió aludido, pero es que los procesos hay que llevarlos a tomar. Entonces, lo importante son las virtudes. Lo ideal, mira, una anécdota. Los trapenses, que es una comunidad religiosa que sobre todo está en Italia, son hombres y mujeres que se retiran de la vida y realmente es de las vidas más duras en la iglesia, como los cartujos. Se retiran, tienen voto de silencio, se retiran, se dedican todo el día, se levantan, rezan, trabajan, rezan, comen, trabajan, rezan y a la cama. A las 2 de la noche rompen el sueño y se levantan a la capilla a rezar. ¿Sí? Y el resto del día se flagelan, sí, se dan latigazos, se ponen hierros encima, se sangran, se mortifican, duermen sobre madera, no hablan en público, no se relacionan con la familia, están haciendo penitencia por sus pecados y por los de la iglesia. Cuando mueren, en sus tumbas no se ponen los nombres. Y eso es para evitar que los canonicen. Porque si un papa fuera al cementerio de los trapenses, es que necesario que tenga sentido. Si un papa fuera al cementerio de los trapenses y paseara y viera las tumbas, viera los nombres, podría canonizarlos en el acto. Porque se considera quien es capaz de vivir y morir en la cartuja o en la trapa es santo. Porque no hay otro modo de resistir esa vida. Es lo más antihumano que se pueden imaginar. Es una vida de mortificación y negación de cualquier placer sensual. Es decir, la comida es horrorosa. Es decir, no quieren ni disfrutar la comida, no quieren disfrutar el sueño, no quieren tener un momento de descanso en el día, de sentirse a gusto, cómodo. Se están mortificando todo el día, se niegan incluso la posibilidad que otra persona te diga una palabra bonita, porque no pueden hablar entre ellos, solamente en los actos comunitarios. Y es para decir las culpas de los otros, acusarse unos a otros de los defectos. Es decir, esas personas podrían ser canonizadas en el acto, porque no han hecho ningún milagro y su vida es virtuosa. Entonces las señoritas están en el extremo contrario. No sé, tal vez me he extendido el tema muy bonito. No, pero sí, es interesante porque yo pensaba que todo se basaba en la cuestión de los milagros. Lo de la vida virtuosa, por ejemplo, hombre, uno entiende que sí, ¿no? Pero que no pensaba que pudiera ser que solo con una vida virtuosa probada se podía canonizar a una persona. Es que luego existe el problema de que hay muchas personas
ya eso es por cuestiones psicológicas, de la esquizofrenia tal, que a lo largo de esta iglesia han fingido una vida virtuosa para ser considerados santos y ser canonizados, y se han descubierto muchos fraudes, y se han descubierto verdaderas aberraciones de personas que llevaban doble vida para engañar y hacer creer que eran virtuosos. Sí, que también se han descubierto, sí, eso ha lesionado a la iglesia, ten mucho cuidado, que si hacemos la historia de los fraudes dentro de los milagros y de las apariciones, hay muchas que se han descubierto. Entonces la iglesia es muy prudente, entonces es muy desconfiada con el tema de los milagros, entre otras cosas también por esa razón. ¿Cuál sería el giro, o sea, lo sustancial que habría que darle a ese expediente, Lorenzo? O sea, ¿qué imagen de la servita tenemos que no se corresponde con la realidad? A grandes rasgos, porque realmente eso nos llevaría a 2 charlas tuyas, pero claro, tenemos una imagen, ciertas ideas. No, es que la imagen que le da la vieja es una mujer que está en el convento y que todo el mundo le tenía manía, que había hermanas que le tenían manía, y lo que ella, hay que entender que ella escoge el convento de las Catalinas porque, vamos a ver, haciendo resumen, la iglesia en el siglo XVII está en mitad de una gran crisis, una de las grandes crisis de la iglesia, de pérdida de la fe, el jansenismo que viene de Europa. La inmensa mayoría del clero era jansenista, es decir, como dijo un autor, la iglesia se estaba muriendo de frío. Y entonces aparece una devoción, que es la devoción del Sagrado Corazón, que es todo lo contrario al jansenismo. Porque el jansenismo lo que defiende es que Dios es un ser todopoderoso, omnipotente, lejano, frío y distante, castigador de los culpables y de los pecadores. Y la devoción del Sagrado Corazón defiende un Dios misericordioso, cercano y que quiere ser nuestro compañero, nuestro amigo. Y perdonar. Es todo lo contrario al jansenismo. Y entonces Sor María entra en un convento que está promoviendo la devoción al Sagrado Corazón. Entonces hablé de los precedentes de esa devoción en el convento e incluso la persecución que sufrió ese convento por defender esa devoción. Entonces Sor María forma parte de una comunidad que está defendiendo una regeneración de la iglesia. Entonces, dentro de ese marco se entiende mejor a ella como parte de una comunidad. Entonces ella se está moviendo en esa línea devocional. Por eso ella se está enfrentando a gran parte del clero. Entonces Rodríguez Moure, que era sacerdote, escribió una historia así de la laguna, lo dice cuando habla del convento de las Catalinas, habla de la persecución que sufrieron por parte del clero, por parte de sus compañeras de sacerdocio. Igual lo dice, le daba pena, pero lo articuló así. Mismo da testimonio, que le dio la documentación, que las Catalinas estaban muy perseguidas por el clero, por los sacerdotes, por defender ese Dios cercano y misericordioso. Y si ustedes revisan la biografía de la servita a la luz de esta observación, se dan cuenta que hay cosas que cambian de matiz, que son distintas. ¿Sí? Cuando Sor María habla de Dios, porque como estamos fuera de la época pensamos que es usual, pero no. Ahí en la época se estaba incidiendo en el Dios castigador, en el Dios frío y distante, despótico. Por eso verán ustedes en muchas iglesias canarias que se estaba pintando el triángulo, donde vean ustedes el triángulo representando a la divinidad, jansenismo. Donde vean ustedes en la catedral se cogió el Santísimo y se puso un tabernáculo en mitad, lo que se llama tabernáculo como la verdad, jansenismo. Sí, lugares donde no se predica al Dios misericordioso, el Dios castigador, distante y frío. Realmente, como historiador, es uno de los grandes prodigios morales de la historia, cómo la iglesia fue capaz de volver al cauce de la misericordia, porque se estaba alejando de esa idea, se estaba luteranizando, porque los luteranos siempre hablan de ese Dios que incide en el Dios que castiga, cuando el catolicismo habla del Dios que perdona. Incidimos más en el perdón, ellos en el castigo. Entonces, así podemos entender mejor a la servita. Pero claro, yo entiendo que eso significa coger otra vez el proceso y empezar de cero. Bueno, si la canoniza, yo soy el primero en alegrarme, pero los indicios que tengo son malos.
no son halagüeños, señor. No es que yo tenga ningún interés particular. Yo sí lo Como la tengo. moneda. Mi esposa y yo vamos a la Ciervita todos los años cuando se abre y publiqué un artículo sobre la Ciervita, una imagen que no se, la Candelaria que tenía ella que no se conocía, me encantaría, pero me temo que... Yo como es algo tan, cuando uno es lagunero, pues la sierva Sí. forma parte de nuestro ADN un poco también, y cuando trabajas en estas cosas, de la historia, de las guías y tal, es un personaje que aparece continuamente, ¿no? Y más ahora que está tan de moda Malo Palo también. Pero si te das cuenta, y ahora revisa un poco la historia, un poco de picardía, Sí. ¿tú has visto alguna vez al clero lagunero promoviendo la devoción a la Ciervita? A eso me refiero, a que es una cosa de la gente, no de la Sí. iglesia, y por eso te lo preguntaba, ahora que tú hacías esa Pero es que observación. viene de esa tradición, Sí. es que realmente la Ciervita estaba en un bando enfrentado al clero. Ya. Por eso el paso procesional que sale de la Ciervita, cuando hice el informe sobre la Semana Santa Lagunera, está basado realmente en la pasión de Cristo, los símbolos de la pasión, que es la forma, el Sagrado Corazón tuvo una forma primitiva. La forma que conocemos de la devoción al Sagrado Corazón se basa en las devociones de Santa Margarita María de Alacoque, que es el corazón que vemos en Cristo como el corazón. Pero la devoción que viene en el convento es la precursora, es la de Santa María Magdalena de Pazzi, que es la precursora de ese culto, y entonces es el corazón con los atributos de la pasión. Entonces la procesión que sale de su convento es con los atributos de la pasión de Cristo, la lanza, los dardos, las cadenas, porque viene de ahí, de esa devoción previa, y hay 3 cuadros en el convento que hacen alusión a esa devoción previa. Es decir, hay pruebas de que estaba eso ahí. Y el primer altar al Sagrado Corazón en Canarias se puso en ese convento. Y fueron 3 monjes relacionados con Sor María. Es decir, que yo creo que el promotor cuando me oyó, digo, Dios mío, esto no me lo había dicho Eso nadie. no sabía, pobre hombre, ¿no? Pero claro, yo a veces cuando me dice cosas, ¿por qué no vino usted a hablar conmigo primero? Yo lo he dicho un par de veces a algunos jóvenes, ¿por qué no viniste a hablar primero conmigo? Según la confianza, ¿por qué no vino usted a hablar primero conmigo? Porque yo le estoy hablando, no aquí como estoy, sino como cliente y como persona que conoce estos temas, que lo mismo hay otro punto de vista. ¿Tú crees que reenfocando desde esa óptica caminaría ese proceso? Bueno, no caminé, pero estaría más acorde a lo que dice el Vaticano II, Vale, que tiene que estar acorde a las virtudes. Que el Vaticano II lo tiene muy claro, sobre las virtudes, no sobre lo milagroso. Que acentúa esa tradición de las virtudes, no del milagro. Y entonces estaría más acorde con esa tradición. Porque se está usando muchísimo un material que es preconciliar, un enfoque. Bueno, en base a lo que dice, tampoco he visto el proceso. Bueno, cuando el proceso, lo más que me pidieron a mí fue que tradujera una carta de la Ciervita, porque con la letra yo no la entendía y yo le hice la transcripción, lo ofrecí para más, pero no pues más. Es que tal vez mi catalogación dentro de este círculo no sea muy católica. Yo creo que sí soy católico, pero a veces lo de católico depende de quién lo entienda, se entiende de un modo o de otro. Pero ser católico no significa ser borrego del clero, no lo entiendo así. Y que me parece interesante todo lo que has dicho, pero particularmente sobre la de la Ciervita. Yo creo que se habla de devoción y que el lagunero tiene mucha devoción a la Ciervita, pero creo que se circunscribe a que hay un cuerpo incorrupto. Cada 15 de febrero se abre y la devoción se ha mantenido, yo creo, que por ese culto al cuerpo incorrupto. Porque siendo contemporáneo el siervo de Dios, que tuvo una vida ejemplar y que además también ayudó a que ella tomara esa decisión para entrar en el convento, y que hizo, bueno, en La Laguna fue un testigo fiel del Evangelio y de la predicación que él hacía, ha quedado en el total olvido, precisamente el siervo de Dios. Así como se habla del proceso de canonización de las siervitas, no se habla del proceso de canonización del siervo de Dios. ¿Tiene algún conocimiento sobre eso? O sea, claro, que el proceso... Es que en estos casos de estas personas se les puede hacer un proceso histórico. Es decir, cuando ya pasó tanto tiempo que no queda nadie vivo que lo conociera, puede dar testimonio, porque claro, normalmente son los testigos presenciales, pues se hace un proceso histórico sobre la documentación y se hace un proceso y se canoniza gente sobre la base documental. Porque se hace un análisis exhaustivo en lo que estoy indicando. No es que cerren unas papeles presentes, es que cogen a los consultores que podría, en mi estilo, que le hacen una radiografía y le buscan todo
y se analiza. Y es verdad, yo también me planteo a veces si la devoción a la servita es porque está incorrupta, porque es verdad, porque ha habido otras personas en la laguna, bueno, y luego pienso, bueno, tenemos dos incorruptos que no tienen devoción, el caso contrario. A mí realmente me intriga como historiador entender por qué, y he ido recogiendo algunos documentos que hablan precisamente de la devoción a la servita en el tiempo, de cómo se alimentó, cómo se mantuvo. Y es verdad que en el largo del tiempo una serie de personas que se esforzaron por promoverla. Porque normalmente es necesario el promotor de la devoción, alguien que se esfuerce en promoverla. Y la pregunta que te haces como historiador es si hay algún nexo entre esas personas que promueven o son personas aisladas y cuál es la causa última. Pero la verdad que yo me hago la misma pregunta. Precisamente de Fray Juan de Jesús sí que hay una casi como un diario, el del padre Abreu, que con poco tiempo a la muerte de Fray Juan de Jesús se hizo la publicación de lo que había sido la vida y obra de Fray Juan de Jesús. Lo que pasa que el problema es que no pasaría el también porque Fray Juan de Abreu era muy parlanchín y se la ha pillado faltan varias veces como historiador. No pasaría el también de un análisis histórico la obra de Abreu. Y yo lo comento con otro historiador y estamos de acuerdo en que no es un autor fidedigno, digno de... Vamos a ver, hay autores antiguos que cuando yo los leo, me creo que lo está diciendo con sinceridad, que creo lo que está diciendo. Fíjense lo que estoy diciendo, sí. Cuando Spinoza Spinoza ha demostrado que es un falsario. No más nada, hermoso de Spinoza. Quirós es más honrado. Moure es más honrado aunque oculta cosas. Entonces, cada historiador tiene como su perfil. Y Abreu no pasa el perfil. No solamente por eso, sino por otros escritos de que no es un autor, porque es que le cogeríamos toda su obra y no pasaría. No sé si le sorprende lo que le digo. Pues sí. Sí, Me sí. sorprende. Sí, porque no solamente digo o la devoción en la isla de Tenerife a Fray Juan de Jesús perduró 200 años, que hay datos en el Cabildo, además se hacía oficialmente. Hay escrituras sobre el tema, sí. Fundaciones se dio dinero para tener el culto. Sí, entonces que basado, bueno, no solo la biografía que escribió el padre Abreu, sino porque políticamente su fallecimiento, el Cabildo en pleno asistió, sí. O sea que era una persona que tenía un peso en el dimensión espiritual, por lo tanto, entonces contrastar, no solamente basándose en el padre Abreu, sino en esos datos que tienen que estar recogidos. Claro, habría que hacer una recopilación de todo ese material y entonces podría hacer no solo sobre el padre Abreu, sino con todo lo demás. Con todo lo demás se podría hacer. Pero claro, para eso hace falta gente que quiera moverse. Cuando se hace un proceso, estos procesos son muy largos y muy costosos de dinero. Porque la gente vive de su trabajo. Hay que vivir historiadores, luego hay que pagar a los consultores en Roma y lleva su tiempo. Se pueden hacer, se han hecho. Ahora no puedo recordar el nombre de sí, pero recuerdo una monja madrileña que estuvo en la guerra napoleónica y fue canonizada ya a finales del siglo XX y no queda en vivo. Se hizo un proceso histórico, no recuerdo el nombre. Carlos Acuti lo van a canonizar. Claro, pero ahí están coetáneos y... Sí, que... Del 2006, fallece en el 2006 y ya vamos a ir a su canonización el 7 de septiembre. Realmente un proceso express. Claro, sí. Y San Antonio de Padua fueron... San Francisco de Asís fueron 2 años, San Antonio de Padua fue 1 año, pero no hubo proceso. San Francisco en 2 años, sí. Hay procesos express, la Madre Teresa de Calcuta fue un proceso express. Eso ya entramos en otro campo. Yo recuerdo una conversación muy interesante con un hermano de San Juan de Dios que me pidió ayuda, porque estamos revisando el proceso de San Juan de Dios y es un tema muy interesante, la manipulación que hizo el Vaticano en los procesos de la canonización por intereses políticos. Es decir, cuando hacía falta canonizar gente, y entonces se cogieron personas de vidas que se pueden considerar santas, pero que los procesos se hicieron demasiado deprisa. Por ejemplo, en el proceso de San Juan de Dios no se aclaró un tema fundamental, era portugués o español.
Y me acuerdo ayudándole con ese tema de cuál es la nacionalidad del padre, que no se puede canonizar a alguien si sabe bien sus orígenes. O por ejemplo, como yo probé hace poco, al padre Anchieta, en el proceso se ocultó su partida de bautismo, que eso no se sabía. Se pensaba que el padre Anchieta, que nació aquí en La Laguna en 1536, ¿no? Sí, en 36, 1534, años más o menos, no me siguen arrastrando el número. Siempre se había dicho que la partida de bautismo fue incorporada al proceso en 1600, hay poco, y que eso se mandó a Roma. Y que por eso la nota marginal que está ahí al lado, diciendo que está el padre Anchieta que murió en Brasil con fama de santo, que era de lengua. Yo demostré que la partida fue ocultada. No la querían presentar en Roma. Y al final, en 1720 y algo, imagínense, un siglo y largo después, el abogado de Dios le preguntó qué pasaba con la partida de bautismo. Y el promotor de la causa dijo, no, es que lo que pasa en Tenerife, que está el técnico con sus lapas, queman los archivos, hay muchos incendios, los piratas azotan, no hay archivos, no hay parroquia, no hay clero, y eso posiblemente no existe, y existía, pero no querían. ¿Y por qué no querían enseñar la partida del padre Anchieta? Porque si enseña la partida, se hubiera descubierto el tomate, que era judío por parte de madre. Me decía, desde Clavijo era hija de un judío recalcitrante de la península, recalcitrante, y los Anchietas estaban perseguidos por la Inquisición, y en Las Palmas, en el archivo de la Inquisición, cada vez que una Anchieta se presentaba ahí y presentaba sus papeles, hay unas notas al lado que dicen algo así como, cuando hablaba de que tenía una familia, el padre Anchieta, y este es el que dice que murió en Brasil con fama de santo, pero la Inquisición decía, ¿cómo puede ser santo un tipo de esta familia, de esta realidad de judíos recalcitrantes? Entonces no querían enseñar la partida porque no se descubría el tomate que venía de judíos. Y eso fue una cosa muy importante en la vida del padre Anchieta. Entonces yo entendí ya, y investigo por ahí, que no solamente es importante por tema racial, sino por tema vital, entender que era medio judío, que eso fue muy importante en su vida. Y ese es un tema que todos los biógrafos han intentado ocultar, que los obispos nunca mencionan, y que siempre se ha corrido un velo. Y yo lo saqué hace un par de años, no sé si alguien ha leído, porque como es por internet ahí se cuentan las descargas, hay como 18 descargas que algunos lo han descargado y posiblemente lo han leído. Que era importante el tema, era tan importante que lo ocultaron. Y algo cuando se oculta es por algo. Y es que intuían que era importante para el padre Anchieta ser medio judío. No era un tema accidental como pasó para Teresa de Jesús, la reforma del Carmelo, que ser medio judío era importante para ella. Le marcó vitalmente. En la Inquisición lo sabía muy bien, que la tenía que vigilar. Y claro que la vigiló porque si no lo que hizo Teresa de Jesús, la vio que se metió. Y el padre Anchieta lo mismo en Brasil. Bueno, no sé si nos estamos yendo por... pero es que un tema lleva a otro. Yo es que me divierto un montón, no sé, yo cuando investigo me lo paso pipa, yo es que me divierto un montón. Bueno, lo vivo, lo disfruto, intento que cuando hago mis trabajos que la gente los disfrute igualmente, que hay cosas muy, muy curiosas o graciosas en todo. Porque la gente, vamos a ver, todos tenemos en la vida nuestros complejos, incluso los santos son gente con complejos. Se hacen análisis psicológicos de los santos, se le hacen y a veces quedan mal parados, ¿eh? No se crean ustedes que los informes psicológicos, o sea, las personas que se llaman los altares, dicen una persona ecuánime, no, a veces tienen sus problemas, como la inmensa mayoría, pero vamos viviendo con eso, y tenemos nuestros traumas, y a nosotros nos toca desenterrar esos temas. Sí. Bueno, también, porque hay que superarlos, sí. Claro. Es que al final los santos son modelos que nosotros tenemos que seguir. Si fueran ellos perfectos, serían imposibles de seguir como modelos. Existe una idea equivocada sobre la santidad. En el último manual sobre ascética y mística de la Iglesia, que es del siglo XIX, la Iglesia está seca desde hace como siglo y medio, no saca ningún manual de ascética y mística. La Iglesia ha entrado en un marasmo de ascesis y mística, y digamos, como siglo y pico, la Iglesia está medio muerta en el tema. El último tratado de ascética y mística de Joseph Tissot, Vida Interior del siglo XIX, el último gran tratado sobre el tema, explica el tema de la santidad, siguiendo los autores anteriores. Y la santidad, en contra de lo que se suele pensar, no es
la persona, es decir, el santo no es la persona que siempre hace lo que Dios quiere, lo correcto. Por eso la Biblia dice que el santo peca 7 veces 7 al día. No, es la persona que siempre tiene a Dios en el centro de su mira y que su vida está enfocada en Dios y solo en Dios. Entonces explica la vía mística, la vía ascética, las fases de la vía mística. Entonces dice y explica muy bien que incluso el santo puede pecar y pecar. De hecho, pecar y pecar. Eso se me entiende lo que estoy diciendo. Y equivocarse para meter la pata hasta el fondo. Y hacer el mal. Pero que nunca pierde de vista a Dios. Y es lo que decía San Ignacio de Loyola, los ejercicios espirituales, otra de las grandes obras de la Iglesia, que lo importante es el análisis de los fines. Y que, como dice esa gran frase que muchas veces olvidamos, el fin no justifica los medios. Es decir, decía San Ignacio de Loyola, muchos se pierden en el camino del bien y hacen el mal en los medios. Y se pierden en el camino. Entonces hay que analizar los medios. Entonces, incluso el análisis de la santidad no es el que nosotros tenemos que pensar que la santidad, es que a veces yo me río cuando veo el pelis sobre santos, que me repilo, porque no es lo que está en los manuales de la iglesia, es una versión estereotipada que le dan un cachetón al niño y ponen la otra mejilla, que reparte sus cosillas entre los otros, sí y no. Porque ¿dónde quedan los santos de espada en mano que iban a la guerra? Que la iglesia reconoce la santidad de militares, de gente que ha ido a la guerra, que ha cogido la espada y ha llegado a matar gente, y los ha canonizado. A un salvaje de Francia, con la espada sangrante de sus enemigos de la corona de Moro, sangrante, la espada de Francia, y lo canoniza. Es que ese concepto de santidad nosotros no lo entendemos, pero si vemos esos manuales sí se entiende. No es la santidad el concepto que nosotros tenemos de hacer el bien, de hacer esas cosas bien, la buena obra, de una sucesión de buenas obras. Es tener a Dios como centro de la vida y hacerlo todo en función de Dios. Pero aún, incluso en ese camino, puedes cometer pecados. Bueno, por eso les recomiendo que lean estos manuales, porque yo sé que es evidente que tal vez lo entenderán un poco mejor. Intento resumir un montón de hojas de estos autores en 2 píldoras y no se puede.